Acá podemos observar entonces dos moléculas de ADN. Una es un ADN circular, que pues es una doble cadena cerrada. Cuando nosotros observamos ese ADN circular en proceso de duplicación, entonces vamos a observar que se nos conforma esta figura, ¿sí? Que esta figura presenta que este lado de la cadena pues se separó, esta de acá pues podemos decir que continúa todavía junto. Y acá entre estos pedazos que se han separado pues entonces ya aparece el ADN que se está sintetizando nuevo. Y este proceso avanza hasta que llega al otro lado y ya salen entonces dos moléculas que se ven así. Con una hebra de ADN nuevo y otra hebra de ADN viejo, por lo de semiconservativo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la aparición de dos cromosomas hijos a partir de un cromosoma padre con una hebra vieja y con otra hebra nueva. Para que esto ocurra, pues entonces es necesario que aparezcan estas estructuras de acá, estas estructuras de esta posición de acá, que eso se llama horquilla de replicación. La horquilla de replicación es entonces el lugar donde ocurre la magia, donde se encuentran todas esas proteínas que se encargan de replicar al material genético. Por ejemplo, en los cromosomas circulares de las bacterias vamos a tener dos, pero en los cromosomas lineales de los eucariotas vamos a encontrar muchas horquillas de replicación que avanzan en direcciones opuestas, ¿sí? Estas vienen hacia acá, estas hacia acá y hacia acá, y estas hacia acá y hacia acá. Estas horquillas de replicación van replicando el material genético en esta dirección de acá. Y se van a encontrar eventualmente en esta otra región que se llama la región terminator. Las bacterias solamente tienen un origen de replicación, ¿sí? Mientras que los eucariotas vamos a tener varios orígenes de replicación en nuestros cromosomas lineales. Pero ¿qué es lo que está pasando en esa horquilla de replicación? Es obviamente, claro, la actividad de la DNA polimerasa, pero no es simplemente eso. Ahí en ese lugar pasan una cantidad de cosas que son espectaculares. Entonces vamos a hablar de los fenómenos de la horquilla de replicación. Lo primero que debemos reconocer en la horquilla de replicación es que en ese ADN que dibujamos habían dos sentidos, ¿sí? Había uno que iba en el sentido 5', 3', y había otro que iba en el otro sentido. Vamos a dibujar esa situación acá en esta ilustración. ¿Listo? Acá dibujamos entonces este ADN que se abrió, abramos un poquito más abajo. Este ADN que se abrió acá y que se abrió acá. ¿Listo? Esta hebra de acá corría en el sentido 5' hacia el 3', ¿sí? Y esta otra corría en el sentido 3' hacia el 5'. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que a medida que esto se va abriendo, ¿sí? Pues entonces esta hebra de acá, la que va en este sentido 5', 3', esa hebra de ahí automáticamente puede servir como molde para la síntesis de ADN nuevo sin que haya ningún problema. Entonces acá se me va a ir sintetizando ADN, ¿sí? En la dirección de síntesis normal por la polimerasa que se encuentra ahí en esa dirección. Esa hebra que se nos va a ir sintetizando en esta posición, esta hebra de acá, la vamos a llamar hebra conductora. Y es hebra conductora porque utiliza como molde una cadena 3', 5' y se sintetiza en el sentido 5', o sea, con el fosfato acá hacia el 3', con el fosfato hacia esta dirección. ¿Listo? Ahora tenemos esta otra cadena que tiene un molde 5', 3', la polimerasa va leyendo en esta dirección. Y entonces eso significa que la dirección de síntesis tiene que ser hacia acá, en esta dirección.
O sea, no puede ser en el sentido contrario. Entonces tiene que tener acá la posición 3' y acá tiene el sentido 5'. Entonces la síntesis tiene que ocurrir en ese sentido. ¿Cómo ocurre entonces la síntesis de esta otra cadena que vamos a llamar la cadena tardía? Hebra tardía. Pues bueno, la cuestión es que esta hebra no se sintetiza de forma continua, ¿sí? Vamos a extender un poquito nuestra cadena, nuestra horquilla, vamos a abrirla un poquito más arriba para que veamos cómo ocurre la situación. Dibujamos acá esto y ya lo tenemos abierto a esta altura, ¿sí? Esta venía en el sentido 5 a 3 y esta en el sentido 3 a 5. Acá la síntesis de ADN continuó sin ningún problema, podemos ver que siguió, pero acá nos quedamos solamente donde íbamos, acá en esta posición. Listo. Luego, lo que va a ocurrir entonces es que acá se va a sintetizar un nuevo ADN, ¿sí? De forma discontinua que empieza a sintetizarse desde acá en el sentido 5' hacia el 3', ¿sí? Acuérdense que acá en verde tenemos 3' y acá en verde tenemos 5', ¿sí? O sea, este se va sintetizando en la dirección que va hacia el 3 y este se está sintetizando en la dirección también que va hacia el 3, pero se va sintetizando por pedacitos. Vea que terminamos este, acá se sintetizó. Después de eso, de que ocurre esa síntesis de ese pedacito que llamaremos fragmento de Okazaki, ¿sí? Cuando ocurre esa síntesis del fragmento de Okazaki en un paso adicional, cuando todavía no se ha extendido aún más la horquilla, estamos en la misma altura todavía, 3', 5', 3', 5'. Acá tenemos la hebra conductora que sigue como si nada. Y ahora lo que vamos a tener es que esta flechita que representa un grupo hidroxilo libre que no está enlazado con esto, es resuelta, o sea, desaparece la flecha y queda un fragmento de ADN continuo ahora, que va hacia el sentido 3'. ¿Sí? Esa resolución de ese grupo hidroxilo libre de SOH que queda ahí flotando, pues entonces se conoce como es hecho por una proteína que se llama la ligasa. Que la ADN ligasa, pues entonces se encarga de unir ese hidroxilo libre que queda acá en esta posición con el fosfato que se encontraba en la siguiente posición y ya nos queda entonces una hebra continua como pretendemos representar acá. Y entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Pues se nos abre un poco más de nuevo, la horquilla de replicación continúa abriéndose. La síntesis de la hebra conductora continúa sin parar durante todo el cromosoma. Y desde acá se me va a sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki que choca con la cadena anterior y que luego es resuelto por la ligasa y así sucesivamente. El fragmento de Okazaki pues, fue descubierto por Reiji Okazaki, científico japonés. ¿Listo? Y así entonces se logró resolver cómo ocurría esa cuestión. ¿Listo? Espero que esté claro. Si tienen algunas preguntas, acuérdense que las preguntas que ustedes hacen son las preguntas que quedan en el video resueltas cuando son de la ocasión. Entonces, para que por favor hagan las preguntas. Ahora, esta imagen de acá nos sirve para mostrarlo el tema de semiconservativo, conserva la mitad. Vea que una ADN que va a salir conserva la hebra negra, que es la que es vieja, y aparece esta hebra de color verde, que es la hebra nueva. Lo mismo pasa con el otro, conserva una vieja y aparece una hebra que es nueva, por eso la replicación del ADN es semiconservativa, conserva la mitad de la información. Espero que eso aclare otra duda que se manifestó
anteriormente. ¿Listo? Entonces eso ocurre gracias al fragmento de Okazaki. Pero si usted ha puesto cuidado en los videos anteriores, pues entonces debería automáticamente notar que esto de acá, como está dibujado, viola uno de los principios o propiedades que tienen las DNA polimerasas. Y ese principio es que necesitan un grupo hidroxilo libre. ¿Cómo puede esto empezar a sintetizar entonces acá desde la nada? ¿Sí? Esa es una pregunta que inquietó pues bastante. Y eso condujo entonces al descubrimiento de que lo que había acá es una máquina de una dimensión bastante pequeña, pero de una función extremadamente interesante. Vamos a ver de qué se trata esa maquinaria que se aloja ahí para poder adelantar este gran proceso, que es el de la replicación. Vamos a dibujar entonces la horquilla de replicación con un poco más como de acercamiento, de zoom. Bueno, preguntan en el chat para los observadores del video del futuro. La ligasa es la ligasa une de la misma forma que el ADN polimerasa de los nucleótidos. La ligasa lo que hace es resolver la siguiente situación. Acá teníamos una P, sí, usted ya sabe que ese es el fosfato, la base, y acá quedamos con el OH. Listo, ese es el final de un fragmento de Okazaki. Y acá, enseguida, entonces teníamos la P, ¿sí? Sin ninguna, o sea, con los OHs y con el doble enlace y todo formado normal, y teníamos OH, y OH no, acá viene el resto de la cadena, ¿sí? Y la base. Una ligasa lo que hace es quitar este hidrógeno y el otro OH que se encuentra acá en esta posición y formar este enlace fosfodiéster. Eso hace la ligasa. Y eso lo hace de una forma que quede igual a lo que sale del producto de la reacción catalizada por la DNA polimerasa. Lo que es diferente en su función es la función de reconocimiento. La ligasa no incorpora el nucleótido, o sea, no pone ahí un nucleótido, sino que la polimerasa toma cadenas que se encontraban discontinuas y las une. Listo, entonces, es una función que genera un producto que es igual, es el enlace fosfodiéster, se ve así el enlace, pero no digamos, exactamente la misma función, ¿no? Pero el resultado sí es el enlace fosfodiéster. Bueno. Pongamos esto acá. Listo. Bueno, continuemos entonces con nuestro dibujo de la horquilla de replicación. Vamos a dibujar entonces lo siguiente. Vamos a empezar acá 5' y dibujamos esto así, y acá se me separa y viene por acá así, y termina en 3' este lado de acá. Y vamos a dibujar acá 3', ¿sí? Y vamos a dibujar la hélice. Y esto continúa por acá. Y esta entonces termina en 5'. Listo. Ahí tenemos nuestra horquilla de replicación. Esta de acá se está polimerizando en el sentido, o sea, con un molde que va 3', 5'. Vean que la dirección de replicación, la dirección global de replicación que la dibujo acá en rojo, la dirección completa que lleva esto es dirección de replicación. La dirección de replicación es esta. Eso significa entonces que esta cadena de acá está siendo utilizada como molde 3', 5', y por eso la síntesis de este nuevo material genético, del nuevo que aparece sobre ese viejo,
pues va a ocurrir en el sentido 5' hacia el 3', no va a haber mucho lío. Esta de acá va a ocurrir entonces de a pedacitos, ¿sí? Con los fragmentos de Okazaki. Van a ir creciendo en esta dirección, que acá queda entonces el 3' para esto. Listo, eso lo sabemos hasta el momento. Ahora, primera pregunta que debemos atender. ¿Quién se encarga de separar estas dos cadenas? Sí, porque estaban juntas, estaban unidas por esa estructura que se llama el puente de hidrógeno, que une a la adenina con la timina y a la guanina con la citosina. Entonces, ¿quién separó esa cuestión? Pues bueno, el que se encargó de romper ese matrimonio se llama la helicasa. ¿Sí? Que la dibujaremos acá así. Y esto de acá entonces es la helicasa. Helicasa, proteína que rompe la hélice. Listo, entonces esa proteína lo que hace es que va avanzando por ahí y va rompiendo entonces esos puentes de hidrógeno, los va abriendo y va separando esas dos cadenas. Esas dos cadenas, cuando se separan, van a presentar dos problemas. El primer problema que presenta esta cadena cuando se separa es que esta hebra de acá tiene una secuencia que es complementaria a la de acá. Entonces, la naturaleza de la complementariedad va a provocar que esta naturalmente trate de unirse de nuevo con esta otra cadena. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ese problema se resuelve con unas proteínas pequeñas que se llaman proteínas de unión a único sitio. Single Site Binding Proteins. Esas proteínas entonces están ahí flotando en el núcleo de la célula eucariota o en el citoplasma de la célula bacteriana y lo que hacen es aterrizar ahí de una, ¿sí? Se llaman proteínas SSB, que eso significa Single Site Binding Protein. Esas proteínas SSB entonces lo que van a provenir es que después de que se rompa el puente de hidrógeno por actividad de la helicasa, pues entonces se vuelvan a juntar esas dos cadenas. Cuando estamos separando esas dos cadenas, vamos a experimentar otro problema físico generado por la tensión. Entonces, ¿qué es ese problema físico generado por la tensión? Suponga usted que estos cables que se encuentran acá, que el uno es blanco y el otro es negro, constituyen un cromosoma circular de una bacteria. Listo. Ahora, supongamos que acá está este origen de replicación que queda acá y yo quiero empezar a separarlo, ¿sí? Para que se me formen mis dos horquillas de replicación. Entonces, cuando hago eso, pues entonces se me forma un nudo tremendo y se me empieza a armar una tensión ahí que a la final lo que va a hacer es que esto se enrede tanto de acá para arriba que ya sea imposible que la síntesis transcurra. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ese problema se resuelve gracias a la actividad de una proteína que se llama la topoisomerasa, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo por acá. ¿Qué hace la topoisomerasa? La topoisomerasa toma una de las hebras de ADN, ¿sí? Y la rompe. De esa forma, al romperla, pues entonces esa hebra puede girar independientemente de la otra, lo cual contribuye a liberar la tensión que se genera cuando la helicasa va separando las dos hebras. Listo, entonces esa es muy importante para que no se colapse. Pueden existir dos tipos de topoisomerasa, que son unas que generan un corte de una sola hebra, otras que cortan en las dos hebras. ¿Sí? Las que cortan en las dos hebras tienen funciones muy especiales, sobre todo en la reparación del ADN, luego de que ocurren exposiciones a agentes mutagénicos, como por ejemplo la radiación. Bueno, acá pegada a la topoisomerasa vamos a encontrar una de las proteínas que es más importante para este proceso, que se llaman las primasas. Entonces acá nos va a salir esta otra proteína nueva que se llama la primasa. ¿Qué es lo que hace la primasa que se encuentra unida ahí a la helicasa?
Esa primasa lo que hace es que va a producir unos fragmentos de ARN, ¿sí? Iniciador de ARN. Ese iniciador de ARN son como 10 nucleótidos más o menos que no son de ADN, sino que son de ARN. Eso es posible hacerlo porque polimerizar una cadena de ARN, a diferencia de lo que pasa con el ARN sí se puede polimerizar sin tener un grupo hidroxilo libre. ¿Sí? Si no hay grupo hidroxilo libre, o sea, si no hay ningún nucleótido acá atrás, entonces puede sintetizarse esa pequeña cadena de ARN. El ARN al final entonces va a tener ese grupo hidroxilo libre que luego es utilizado por la polimerasa para extender esa cadena. Entonces acá vamos a tener un fragmentico de ARN que es el que está representado así con este cuadrado rojo de línea roja repintado con color azul. Eso de ahí es nuestro iniciador de ARN. Listo. Ahora, muy bien. ¿Dónde se encuentran las polimerasas en todo este cuento? ¿Dónde están las DNA polimerasas? Todavía no han llegado, pero hay que decir que están conectadas con este lugar para que la desenvoltura de la hélice vaya ocurriendo al mismo ritmo que la síntesis. Entonces, por esa razón vamos a tener un complejo bien interesante que se encarga de sostener a todas estas proteínas, que se llaman las proteínas de enganche de carga. Entonces, ¿cómo son esas proteínas de enganche de carga? Vamos a dibujarlas con color negro. Y van a ser entonces como unos brazos que salen de un centro acá donde hay unos dominios de unión a la licasa. ¿Sí? Que vamos a dibujar más o menos como así. ¿Listo? Entonces, ahí se nos van a enganchar inicialmente nuestras DNA polimerasas. ¿Qué conecta a la helicasa entonces con qué parte mejor del complejo de proteínas de enganche de carga conectan con el ADN a la polimerasa? Estos de acá que se llaman los brazos tau. El del fragmento de Okazaki, pues obviamente como le toca tener una actividad un poco más robótica, pues entonces hay más de ese. La proteína de enganche de carga sostiene a otra proteína que se llama la proteína de enganche deslizante, ¿sí? Que la dibujaremos con este verde. Vamos a ponerle los nombres. Proteína de enganche deslizante. Por acá tenemos a la proteína de enganche de carga, que es toda esa estructura negra que se ve ahí. Ahora, la proteína de enganche de carga que se encuentra unida a los brazos tau de la proteína de carga, ¿sí? Las proteínas de enganche deslizante, van a ser las que se encargan de sostener entonces a la proteína del proceso, que la proteína del proceso ya es ni más ni menos que la DNA polimerasa. Todo este complejo entonces lo que hace es permitir que se pueda sintetizar pues todo este material genético. Ahora,
Este brazo de acá, el brazo tau que va hacia el lado del fragmento de Okazaki, hacia el lado que va hacia la cadena tardía, entonces va a ser más largo y va a tener una función como robótica. Él llega y hace que la proteína de enganche de carga acerque o polimerice, ¿sí? Más bien, polimerice esta cadena que sale desde este iniciador, desde acá hasta este lado, ¿sí? La va a polimerizar. Y cuando llega el fragmento de Okazaki que iba ahí, entonces lo que hace es que suelta la proteína de enganche deslizante, todo el sistema se desacopla y este brazo vuelve al anterior para encontrar al siguiente primer y volver a empezar. Y eso continúa así como un robot que deja esto acá, sube, vuelve y así sucesivamente, varias veces para sintetizar varias cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la proteína DNA polimerasa llega hasta esta posición, pues se va a encontrar con que lo que hay ahí no es un DNA, sino que es un RNA, ¿sí? Cuando choca con ese RNA, pues esa es la señal para que el sistema se desensamble y vuelva hacia la siguiente posición para prepararse para tomar a la siguiente. Vean, incluso es tan bonito esto que la siguiente proteína de enganche deslizante se va a encontrar generalmente cargada acá, ¿sí? Acá se va a encontrar cargada. Entonces ella llega hasta esta posición, suelta la proteína que llevaba, vuelve hasta acá y toma la siguiente, y luego con esa vuelve hacia acá y vuelve a avanzar acá. Eso lo hace entonces hasta que encuentre al siguiente ARN. Cuando encuentra el siguiente ARN, entonces suelta todo y aparece una forma de resolver ese ARN que hay que reemplazarlo. Por ejemplo, en las bacterias vamos a encontrar que la que se encarga de liberar este ARN de acá. Bueno, primero, habían varios tipos de polimerasas. Vamos a mencionar cuáles son los que trabajan en este proceso. Acá vamos a tener que en los eucariotas, ¿con qué la dibujamos? En los eucariotas, la polimerasa que se encuentra en la cadena líder, en la cadena conductora, es esta de acá, que se llama la polimerasa delta. Listo, la delta va a estar en esta posición. En esta de acá, la polimerasa que nos va a sintetizar los fragmentos de Okazaki va a ser la polimerasa epsilon, ¿sí? Esas son las dos polimerasas principales que trabajan en esa posición. Ahora, acá en este sistema, de acá en los eucariotas, vamos a encontrar que la proteína primasa además tiene ligada a otro tipo de polimerasa, que es la otra polimerasa de la cual habíamos hablado. Vamos a dibujarla de un color que contraste ahí, el azul. Que esta otra polimerasa pequeña que estoy dibujando ahí es la polimerasa alfa. Listo. Entonces, la polimerización de este ARN en el caso de los eucariotas pues requiere de la polimerasa alfa. 3 polimerasas nucleares que nos participan ahí en la síntesis de esto. En los eucariotas, en las bacterias, perdón. Bueno, otra cosa es que para retirar este fragmento de Okazaki, pues entonces el que nos lo va a hacer en los eucariotas es una proteína que se llama la RNasa H. Que la RNasa H es una proteína entonces que va a eliminar este fragmento de acá, ¿sí? Este fragmento de Okazaki, para que luego la DNA polimerasa que se va moviendo ahí, pues convierta eso en ARN, que va a quedar fragmentado hasta acá, para que aparezca luego la ligasa. Y se encarga luego de resolver este fragmento de ahí. En las bacterias, una pequeña diferencia es que la polimerasa hace todo este proceso. Pues la polimerasa 1 adelanta este proceso de levantar el fragmento el ARN del fragmento de Okazaki, y la polimerasa 3 se encarga de polimerizar en los dos lados. Bueno, muchachos, esa fue la discusión sobre sobre la horquilla de replicación. Con eso terminamos este video.